Hoy en 679, detrás de las noticias. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de Detrás de las Noticias. Es muy curiosa la derecha en la Argentina, ¿no? Se percibe liberal, pero tiene un olor tan... ¿cómo decirlo? ¿Neonazi? Mirá, ya escuchamos las declaraciones de Vidal, Macri respecto a que los pobres no pueden llegar a la universidad, que no tienen derecho a calefaccionarse. González Fraga diciendo qué es eso que tengan idea de comprarse un celular, un televisor, un pobre, ¿no? Milei en estos días vino diciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, que a él no le parecía mal que se vendan los órganos, ¿no? Una buena manera, o que se vendan los niños. ¿A quién está dirigida esas palabras, esas expresiones? ¿A un rico? ¿Alguien va a cortarse una mano y venderla porque no tiene guita? No, son las políticas que ellos imaginan para la pobreza. De la riqueza no dicen nada, de la distribución de la riqueza. Siempre se les ocurren esas ideas. Esta semana, el que nos sorprendió es el bueno de José Luis Esper, un diputado nacional también de la derecha. Vamos a ver qué dijo. Mirá, Infobae. José Luis Esper, si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria. Acá estamos frente a un drama social y poblacional. Tenemos una población que la mitad es pobre y esa mitad que es pobre crece a una velocidad la población que es infinitamente superior a la población que no es pobre, como consecuencia de lo cual, si uno no empieza a poner controles de algún tipo o mirarlo con objetividad este problema, Argentina va a ser una villa miseria gigantesca. La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es 4 o 5 veces superior a la de la población de clase media y media alta. Eso significa que si Argentina no pone un límite a la natalidad de los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria. Una parte de la gente pobre quiere tener hijos para cobrar el plan, pero otra parte tiene hijos porque no sabe cuidarse o no tiene control de natalidad. O sea, si sos pobre, sos tonto para Esper, pero además de mentir, él dice el tema de la tasa de crecimiento de la población en hogares marginales, esos datos son falsos. Todos los datos muestran que desde que se implementó la asignación universal, hasta ahora bajó la tasa de niños en familias que reciben esa asignación, la asignación universal, que el 80% tiene entre 1 y 2 hijos. Esos son los datos, pero no importa el dato en sí, sino a ver si entendemos qué es lo que está proponiendo Esper. ¿Te lo imaginas? Con las posibilidades de manejar un Ministerio de Salud y dictar de política de salud pública, ¿qué haría con la pobreza? ¿Qué haría con el control de la natalidad? ¿Cómo lo implementaría? Mirá, hay algunos ejemplos en la historia, lamentables. En varios países se intentó hacer el control de natalidad, en varios estados de los Estados Unidos, en la India, sobre todo en la Alemania nazi, ahí, digamos, con esa idea de superioridad estética. ¿Te acordás? Milei también hablaba de superioridad estética, ¿no? Qué idea tan particular. Mirá, me resulta interesante ir para este lado, para entenderlo. Elecciones en Perú, dice Diario con Vos, dice, estuviste siguiendo las elecciones en Perú, ¿qué opinas del resultado? Dice, la veo un poco sacada Fujimori con su derrota, pero bueno, volvió el populismo a Perú, probablemente América Latina sea un continente fallido. El populismo, cuyo tronco es la sustitución de las importaciones, el Estado presente y leyes laborales, no funciona. Las mayorías en Perú decidieron volver a un lugar del que al final se van a arrepentir. Porque Esper, Macri, Milei, jugaban a favor de Fujimori, de Keiko Fujimori, la hija de quien había gobernado Perú en los 90. Su padre, Fujimori, implementó, también de derecha, neoliberal, implementó política de control de la natalidad. La misma idea que tiene la derecha en el mundo, ¿no? El problema es que los pobres tienen hijos y qué sé yo. En lugar de pensar en la distribución, piensan en impedir que tengan hijos las familias que no tienen, que son pobres o de clase media baja. Mirá lo que pasó en Perú en los años 90, no hace tanto. BBC, esterilizadas a la fuerza en Perú. Ustedes paren como chanchos o cuises. Aurelia Pacohuanca recuerda esas palabras pronunciadas por las enfermeras cuando ella se opuso a aceptar la supuesta solución a la pobreza extrema de Perú. Como yo ya tenía 4 hijos, me dijeron que no podía tener más. Pero yo no quise y le dije que no quería ser esterilizada, dice la señora Pacohuanca.
Corría octubre de 1998 en una zona rural cerca de Cusco, una zona pobre de la sierra peruana cuyo idioma predominante es el quechua. Después de semanas de tratar de evitarlos, Aurelia se enfrentó a las enfermeras de nuevo. Estuve escapándome, pero me alcanzaron con la ambulancia y a la fuerza me subieron. Aurelia cuenta que la llevaron a una clínica y le pidieron que entrara a una sala. Me hicieron quitar toda la ropa, tenía miedo y nervios. Me puse a llorar. Una comisión, sigo con la BBC, una comisión parlamentaria independiente establecida en 2002 concluyó que el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó a 346.219 mujeres y 24.535 hombres en los últimos 7 años de su mandato presidencial. Fue parte de un intento por bajar la tasa de natalidad del país. Reducir el número de bocas que alimentar, se argumentó, les ayudaría a los padres a sacar su familia de la pobreza. ¿Qué cosa la derecha argenta tan parecida a los nazis? Todos estos días y por días y días y semanas vamos a estar siguiendo, querramos o no, las alternativas del juicio que se le sigue a Cristina Fernández de Kirchner por el tema del juicio a la obra pública. En rigor, es un juicio por obras públicas que se hicieron en la provincia de Santa Cruz. Es muy raro. Se inició en 2008 con el gobierno de Néstor Kirchner, después Lilita agregó a Cristina, la justicia desechó esa denuncia porque no había pruebas, pero cuando llegó Macri reactivaron la causa y ahora llega al juicio que estamos viendo ahora por televisión. Si prendemos un canal vamos a ver cómo en continuado están pasando ese juicio. Todos los expertos dicen que no hay pruebas para condenar a Cristina, aunque es la intención que tiene el poder real en la Argentina, proscribirla, que no pueda ser candidata a nada. Esa es la idea de fondo. Todo, digamos, mientras se va sustanciando el juicio, o sea, lo que hay son audiencias donde cada uno va presentando pruebas. Bueno, no hubo ningún elemento, nadie nombró a Cristina y no hubo ningún elemento que permita pensar que Cristina podía estar dirigiendo una licitación en una obra pública en un municipio en Santa Cruz. No hay nada. Tampoco Báez hizo obras en otro lado. Tiene la presidencia de la Nación para hacer obras nada más en Santa Cruz. Todo muy raro. Ahora, ¿cuál es el argumento central que usó el fiscal Luciani a la hora de acusar a Cristina como jefa de una asociación ilícita? Escuchalo vos mismo ahora, mirá. Pública vial en Santa Cruz. Y todo esto se logró porque era parte del plan trazado por los miembros de la organización. Cualquier otra explicación que se le quiera dar atenta al sentido común y a la lógica. Cualquier otra explicación que se le quiera dar atenta al sentido común y a la lógica. Él no se refiere a las pruebas que tiene. Viste que no habla de las pruebas que tiene. Dice que vamos a llegar a la conclusión a algo que es de sentido común, ¿no? El sentido común es lo que vinieron tratando de hacer los medios, decir que efectivamente Cristina era una jefa de asociación ilícita, que está nada más que por la corrupción, no está, ¿no? Minimizar todos los logros del gobierno, decir que en verdad lo que hay que tener es un gobierno como el de Macri, de ricos y ojos celestes, que eso nos iba a hacer bien. Eso es el sentido común de los medios, lo vemos cualquier día cuando pasamos cualquier canal. Ahora, vamos a tratar de entender, cuando habla de sentido común, Luciani, ¿a qué se refiere? ¿A dónde van? Mirá, vamos a escuchar, si te parece, un cachito a José Pablo Feynman, un filósofo argentino, nos dejó hace poco, pero mirá cómo explica el tema del sentido común. Presta atención. El sentido común, que es como una aplanadora que consigue que todos los habitantes de una comunidad, de un país, piensen lo mismo, digan lo mismo sobre las cuestiones más esenciales que acechan al ser humano. Ese sentido común establece una disputa entre lo que podríamos llamar el pensamiento autónomo de los sujetos y el pensamiento del poder. Cuando el poder mediático impone el sentido común como pensamiento de todos, ahí triunfó. Para Heidegger, la existencia auténtica es la existencia que se decide a partir de sí. Es decir, que no está decidida desde afuera. Por ejemplo, estamos en un lugar dialogando con un tipo, y el tipo empieza a emitir lo que creen son sus ideas.
Y dice, yo creo que bla, 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 bla. Y uno deliberadamente sigue, bla, 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 bla. El tipo dice, ¿cómo sabe lo que yo pienso? Y porque usted no piensa. Usted es pensado. Entonces yo sé, como conozco el pensamiento que usted sigue, yo sé perfectamente lo que va a decir. Usted, señor, no emite sus ideas, emite las ideas de los otros. Usted, le podría decir, es un sujeto otro. Es el sujeto del otro, está aprisionado por el otro. Entonces, esta es la ideología comunicativa. El poder tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología, que es la ideología del occidente capitalista, por supuesto. ¿Se entiende, no? El sentido común es lo que los medios construyen y te hacen creer que es esa la verdad o la realidad. No es lo que te pasa, sino que ellos dicen que a vos te está pasando. Es la interpretación de otros por vos. Digamos, para eso concentran los medios. Al tener todos los medios uno solo, un solo grupo, el poder real, al tener todos los medios, todo lo que te dicen vos te crees que es verdad, porque vos vas pasando de canal, escuchando radio distinta, y que te parecen distintas y todos dicen lo mismo. Bueno, eso porque hay alguien atrás, hay un titiritero. Vos escuchás a los títeres hablar. ¿No entendés lo que te digo? Vean, vamos a mirarlo de otra perspectiva. Te lo mostré del lado Feynman de la vida. Ahora te lo voy a mostrar como lo explicaba la Nata. Vos dirás, no es este la Nata, es el anterior. No importa. Presta atención a lo que dice. Mirá. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. De tu libertad. Gracias, Jorge del ayer. Saludos al Jorge del hoy. Te mando un abrazo. En estos días vamos a estar escuchando sobre el juicio de Cristina y viéndolo por todos los canales. Cada vez que prendemos la radio, abrimos el teléfono, vamos a estar viendo eso. Ahora, ¿por qué está Cristina en el juicio? Viste que en realidad el juicio se inicia en 2008, Cristina no estaba, la agregan un poco con forceps a la causa. Pero ¿cuál es la intención? ¿Qué busca el poder poniendo a Cristina en el centro de la escena, en el eje de ese juicio? Fíjate, causa vialidad, el fiscal anticipó que acusará a Cristina Kirchner. Con tono vehemente, por momentos volumen de voz elevado, ademanes y aparente enojo, el fiscal Diego Luciani aseguró que se cometió un delito de defraudación al Estado a través de una asociación ilícita. Vamos a La Nación para reforzar eso. Un diario, una nota de Joaquín Morales Solá, se llama Cristina más acorralada que nunca. Dice, esta causa se inició en 2008 con una presentación de Elisa Carrió por asociación ilícita en la concesión de obras públicas. La primera incluía a Néstor, pero luego Carrió agregó a Cristina. ¿Se entiende? La agregaron de prepo a lo último. Dice, el juez que recibió la denuncia, Arcolini, intuyó que alguna verdad se escondía detrás de esa presentación porque nunca archivó la causa, la dejó abierta. Pero no pudo avanzar porque no había ningún elemento. Quiso avanzar, pero no había elementos. Pero varios años después llegó Macri y ¿qué pasó? Un impecable y duro informe de los fiscales Maíquez y Gerardo Policita, que son más macristas que hablar con una papa en la boca, sirvieron de fundamento para que Ercolini dictara el procesamiento de la vicepresidenta y mandara el caso a juicio oral. Según una información coincidente, Diego Luciani está grabando una conmovedora exposición. Mirá, ya sabía que iba a ser conmovedora. Raro. Bueno. Ahora, vamos a tratar de entender por qué Cristina. ¿Sí? Juntos vamos a tratar juntos y juntas vamos a tratar de entender por qué. Dice, fíjate, perfil, política frente judicial. Cristina Kirchner, condenada y proscripta, la respuesta de los abogados oficialistas y opositores. ¿Se entiende la idea? La idea es proscribir a Cristina. No importa la justicia. El tema es que justicia, que el kirchnerismo, esa anomalía de la política argentina, el kirchnerismo salga de la escena pública. Lo vas a escuchar cada vez que habla cualquiera de los opositores. Está todo bien, pero no, el kirchnerismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Correr a Cristina. Como no pueden con los votos,
la quieren sacar a través de otros medios, ¿sí? De otro brazo que tiene el poder, que es un sector del Poder Judicial. ¿Es nuevo? ¿Es solo de acá? No. Pasó en toda América Latina. Hicieron lo mismo en Paraguay con Lugo, con Zelaya en Honduras, con Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia y con Lula en Brasil. El mismo... Da la sensación de que hay alguien que escribe el libreto, ¿no? Algún interés afectado cuando hay políticas soberanas en América Latina. Estados Unidos, ¿sí? Bueno, qué sé yo, no sé. Pero fíjate, a Lula le pasó lo mismo, te decía, Lula proscripto por la justicia electoral brasilera. Había elecciones en Brasil, iba primero Lula de candidato, Bolsonaro era tercero, pero de pronto pasó esto, Lula proscripto por la justicia electoral brasileña. La justicia electoral dio un nuevo paso en el golpe institucional y proscribió en la noche del viernes la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales, ¿no? Esto pasaba hace unos años, Lula proscripto, ¿sí? Lula detenido. ¿Y qué pasó? Jair Bolsonaro gana en Brasil, el candidato ultraderechista se impone en las elecciones y promete respetar la Constitución, ¿eh? Lula lo sacan de carrera, iba primero, lo sacan de la carrera, ¿quién gana? Bolsonaro. ¿Qué pasa cuando avanzan los años? En principio, fíjate, el fiscal que acusa a Lula y que lo mete en cana se llama Sergio Moro. Es este mismo que visitó a la Argentina y acá lo recibieron como que fuera, no sé, Gardel, Lepera y toda la orquesta. Encuentro Poder Judicial, Lorenzetti se reunió a Sergio Moro, el juez de Lavallato, con jueces federales. El juez federal investiga el mayor caso de la historia de corrupción de la historia de ese país, participó de un encuentro con jueces federales argentinos. Todo auspiciado por la embajada yanqui, está claro, ¿no? Todos los jueces del lofer de América Latina reunidos, besándose entre ellos. Fíjate lo que pasó después. La Nación denuncia que Sergio Moro actuó para perjudicar a Lula en el Lavallato e impedir que vuelva a poder. 10 de junio del 2019, una polémica enciende el escándalo en Brasil luego que el portal de Intercept denuncie que varios fiscales actuaron deliberada y hasta coordinadamente con el juez y el ministro de Justicia para perjudicar a Luis Lula da Silva, encarcelado por corrupción, y para impedir que el Partido de los Trabajadores vuelva a poder. Te estoy leyendo La Nación, ¿sí? O sea, lo que encontraron que había una trama oculta, secreta, entre el principal partido de la oposición, fiscales y jueces. ¿Para qué? Para impedir que Lula sea candidato. Porque Lula era un problema para el poder real, para los ricos, para los millonarios del Brasil, para los tipos que querían comerciar solo con los Estados Unidos, para los intereses de los Estados Unidos. Y fíjate lo que pasó últimamente, ¿no? Ahora, este año. Anulan condena contra Lula por corrupción por la parcialidad del juez Moro, dejó sin efecto la pena en la causa Lavallato y ahora podría ser candidato. Era todo mentira, todo falso, todo inventado. Eso pasa. Pero la clave acá es el intento de proscribir a Cristina. Hay que entender eso. Así como hicieron con Lula, como hicieron con Evo, como hicieron con Zelaya, como hicieron con Correa. Usan un brazo del poder para proscribir a los partidos políticos que representan a las mayorías. Eso solamente. Lo que estamos viendo por estos días en televisión a propósito del juicio a Cristina Fernández de Kirchner por supuesta corrupción en obras que se hicieron en Santa Cruz, en algunos municipios de Santa Cruz. La verdad es que a lo largo de la sustanciación del juicio no se encontraron pruebas contundentes. Nadie nombró a Cristina y cuando fueron los peritajes a sentarse, los peritos, los testigos a sentarse en la justicia, nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, auditor de AGN se desdijo en el juicio de vialidad de su primera declaración y desmintió haber revisado las obras de Valls en Santa Cruz. El testigo clave en el juicio contra Cristina dejó perpleja la acusación. El auditor por la UCR, Alejandro Nieva, contradijo sus propios dichos, supuestamente espontáneos, ¿no? Era lo que estaba. Lo que hay que entender es que hay una condena ya está escrita. Lo denunció Cristina. Hay una condena escrita. Hay un relato ahí, que escribieron algunos periodistas seguramente, ¿no? y que termina con una condena a Cristina. Ya está escrito eso. Entonces van tratando de acomodar. Ahora, en el juicio tiene que sentarse alguien y decir, bueno, efectivamente, tiene ya una prueba. Entonces, esta persona es un auditor. Y un auditor radical. Y que supuestamente en los papeles para la acusación decía que había maniobras para direccionar licitaciones. Cuando se sentó y le dijeron, escuchame, vos tenés que decir la verdad,
Si no, te metemos en cana vos. Decí la verdad sobre esto. Entonces, fíjate, el testigo clave. El auditor contradijo sus dichos espontáneos en la instrucción y no replicó ni una sola de sus declaraciones sobre las supuestas maniobras para direccionar licitaciones a favor de Lázaro Báez. No recuerdo, dijo. Alejandro Nieva, uno de los integrantes de la Auditoría General de la Nación, no solo no ratificó ni uno solo de sus dichos de 2016, recién había ganado Macri y estaban escribiendo esa historia, ¿no? La condena a Cristina, sobre supuestos sobreprecios, y negó haber auditado las obras en esa provincia de Patos. Ni siquiera fue, a ver si entendés, no fue a Santa Cruz. Dijo lo que consta en la causa, porque alguien le hizo escribir eso. En medio del desconcierto, en solo una hora de declaración, Nieva se retiró de Comodoro Pi dejando la acusación con las manos vacías. Fíjate quién es Nieva, mira, vamos al Twitter. Alejandro Nieva, auditor general de la Nación, jujeño radical. Encima es Morales, ¿no? La tiene toda. Pero bueno, veamos otro de los testigos. Digo, para entender, es toda una farsa. Es toda una farsa. Es solo televisión. Lo pueden sostener solo con el relato. No hay sustento para eso. Mirá. Otra nota, acá de testigo espontáneo en el juicio se contradice con lo que declaró en 2006. Cerneus fue observador en 3 obras de Báez y ayer ratificó que no pudo constatar las irregularidades porque no había concurrido en persona. Me está jodiendo. Cuando se le preguntó en la audiencia de este martes cómo sabía en forma fehaciente que había diferencias entre lo hecho y lo certificado, no pudo dar detalles. Y sobre el acopio de Ripio tampoco aportó elementos, dijo que no pudo constatarlo en el lugar y que no recorrió personalmente ninguna de las canteras que tenía Austral Construcciones. El testigo, igual que otros declarantes, armó las hipótesis de irregularidades a través de pagos anticipados. Reconoció que era habitual que hubiera adelantos financieros para todas las empresas y no solo para la de Báez, que luego eran descontados los pagos totales de las obras, como así también un ítem que se denomina movilización de obra, que se paga por adelantado y después se descuenta. También coincidió con otros testimonios en este juicio, señalando que es habitual que las obras se demoren o paralicen en la Patagonia por faltante de gasoil, cemento, condiciones climáticas u otros imponderables. Y ratificó que es totalmente diferente construir una ruta en el sur que en otra parte del país debido al clima y a las particularidades del terreno. Es todo falso, es todo mentira, se cae la acusación, no hay elementos, solo lo sostiene el relato, el dibujo de los medios. Adivinaste. Si les parece, vamos a repasar juntos una historia tenebrosa, espantosa, de la relación entre algunos medios de comunicación, servicio de inteligencia, poder político y poder judicial en la Argentina. Y tiene que ver con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Santiago estaba acompañando un reclamo, una protesta de pueblos originarios en el sur, y tras una represión de la Gendarmería desapareció durante más de 70 días y apareció después muerto en el mismo lugar donde había sido la represión y que había sido ese lugar había sido peritado 3 veces por la justicia. Nunca lo habían encontrado, de repente lo encuentran. Hay un testigo esta semana que dice que alguien que sabía que habían detenido a alguien y que se le había quedado en la tortura. Todavía no sabemos qué pasó porque no hubo una justicia independiente alrededor del tema de Santiago Maldonado. Lo cierto es que, digamos, el discurso de la derecha es muy curioso, ¿no? Que sostiene, por ejemplo, que Nisman, que apareció muerto, encerrado en su baño con las puertas cerradas, etcétera, bueno, fue víctima de un atentado, de un comando, etcétera. Y en cambio Santiago Maldonado, él se murió solo, pero si uno ve las imágenes se encuentra decenas de gendarmes persiguiéndolos a los tiros y sale un gendarme lastimado, lavan los autos los camiones antes de las pericias. Esos días aparece un video, el 2 de Patricia Bullrich, en el mismo lugar, pidiendo la represión. Bueno, esas son algunas de las contradicciones, son muchísimas las que están alrededor del caso de Santiago Maldonado, que la familia sigue exigiendo, pidiendo, implorando justicia independiente que investigue a fondo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó esos días? ¿No? Bueno, también el teléfono Maldonado, que no apareció todavía, lo contestan unas horas después de la desaparición de Santiago y cortan. Bueno, hay muchas irregularidades, pero esa misma semana, vos sabés que yo recibí en las redes, venía siguiendo, bueno, desapareció un pibe, estaba en una protesta de pueblos originarios. Bueno, a algunos nos llamó la atención, empezamos a acompañar ese reclamo de esclarecimiento, de aparición con vida de Santiago, que desapareció un martes, y a mí me llamó la atención que el viernes aparecía esta publicidad
en Canal 13, sobre resistencia ancestral mapuche, la amenaza armada que preocupa al gobierno de Macri y que presentaba el programa PPT de Jorge Lanata. Mirá cómo era la presentación. Se convirtió en una amenaza a la que el gobierno teme cada vez más. Me pareció muy raro, sobre todo, digo, yo pensé, ¿en serio hay guerrilla armada en la Argentina? ¿No? Esa imagen, esos tipos con Kalashnikov, es rarísimo, ¿no? Antes, unos años antes, Carrió había dicho que Milagro Sala tenía no sé cuánta gente armada y guerrilla. Bueno, sabemos, todo falso, todo mentira, que era cámpora esto, aquello. Pero acá lo mismo, ¿no? Y me extrañó que estaban presentando un informe especial, una investigación, la misma semana que había desaparecido Santiago, tratando de ligar la desaparición de Santiago a la aparición de la guerrilla, ¿no? Como que Santiago tenía que ver con eso, o que el reclamo de los pueblos originarios por el afano de sus tierras, Benetton ahí mismo, en ese lugar, porque fue ahí en la estancia de Benetton, tiene 1 millón de hectáreas, 1 millón de hectáreas. Lewis, el amiguito de Macri, cientos de miles de hectáreas. Tienen rodeado el lago escondido. Todo eso son tierras extranjeras que defienden los gendarmes y son amiguitos de Macri, todos, casualmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con los medios, no? Fíjate lo que trataron de hacer todo el tiempo, y por eso a mí me resulta muy interesante y tenemos que ejercitar la memoria. Porque lo que trataron de hacer todo el tiempo es de desviar la información, desviar el reclamo de justicia de la familia, de la sociedad, que decía, ¿dónde está Santiago? ¿Qué pasó con él? ¿Qué hacían los medios mientras estaba el reclamo en la sociedad? Fíjate. Entre Ríos, investigan si un camionero levantó en la ruta Santiago Maldonado, ¿no? La idea es, no sé dónde está Santiago, se habrá ido por ahí. Caso Maldonado, una nueva versión apunta a que estaría en Chile. O sea, todas hipótesis tendientes a decir, bueno, se habrá escapado, viste, era un hippie, qué sé yo. Otra intención miserable de los medios. En Facebook, Santiago Maldonado se identificaba con un feroz cacique mapuche. Mirá la imagen. Se llamaba Cafulcurá, que era un cacique mapuche. Eso decía que se había puesto el nombre de Cafulcurá. Pero ellos lo querían vender como alguien feroz, porque digamos, un tipo violento y feroz, vos no pedís que aparezca con vida, ni que aparezca, ni te causa simpatía, porque es feroz, es malo. No encontraban fotos para mostrar eso, y se les ocurrió hacer un dibujo. Mirá el dibujo de Santiago, cómo mostraban a Santiago Maldonado. No hay ninguna foto que tenga ese rostro, ese gesto, ¿no? Amenazante. Así lo mostraban. Con los dibujos también se editorializa. Mirá si no cómo nos presentaba el mismo dibujante, Sabat, en Clarín también, a Macri. Mirá qué lindo. Mirá Maldonado, mirá Macri. ¿Viste cómo se editorializa también con los dibujos? ¿Qué más nos decían? Por ejemplo, decían que lo habían visto en una estación de servicio. Dice, según un jefe policial, varios vecinos vieron al joven que podría ser Maldonado. Después salió un comisario diciendo, hay un barrio de Gualeguaychú donde todos se parecen a Santiago. Dale, me estás jodiendo. Pero hacían eso, en el medio del drama de una familia, de una sociedad que buscaba un pibe que había desaparecido en una protesta pacífica, porque no, digamos, estaban ahí protestando, cortando una ruta diciendo, esta tierra nos pertenece, nada más. Otro intento para desviar la atención. La foto de un joven parecido a Santiago Maldonado, eje de otra controversia en el Bolsón. Dale, era un pibe con barba y un gorrito. ¿Puede ser tan miserable, Clarín, que puedes hacer eso? Dale. Cuando hacíamos actos para pedir el esclarecimiento, mirá cómo lo mostraba Clarín. Decía, más izquierda que kirchneristas en el acto por Maldonado. Macartismo. O sea, no era el problema el reclamo ni dónde estaba Santiago, sino de qué filiación política eran los que reclamaban. Mirá, dos hipótesis del gobierno del caso Maldonado. O se ahogó o no estuvo en la protesta. Bueno, no estaba. Mirá este cuadro, muestra, Clarín llevó a la nota de Santiago Maldonado, la desaparición de Santiago, que era, digamos, protestas en todo el país, todo el tiempo. Recién el día 29 de la desaparición de Santiago. Recién ahí apareció Santiago Maldonado en la tapa de Clarín. Y mirá este video para entender cuál era el rol de los medios en el caso Maldonado. Mirá. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería sino un mapuche? ¿Qué pregunta? Esta es... ¿Un mapuche? Un mapuche. Esta es una hipótesis que va creciendo dentro del gobierno, de a poco, de manera muy
subrepticia, no quieren tampoco decirlo públicamente, pero están detrás de esta pista que yo te estoy diciendo. Y ahora te lo voy a explicar. ¿Cómo sería? A ver. Esta semana, entre jueves y viernes, el gobierno va a estar seguramente atento al recuento de los votos, ¿no? Sí. Pero hay una cosa muy relevante que se va a definir, que es que en un laboratorio de Comodoro Rivadavia hay unas muestras de sangre, el gobierno quiere saber si son de Santiago Maldonado. ¿Por qué? Porque son anteriores al hecho del 1 de agosto, donde supuestamente desapareció, se subió una camioneta. Lo que necesita... Lo subieron, no se subió. Lo subieron una camioneta, lo habrían subido una camioneta Esa es la versión. de Gendarmería, exactamente. Ahora, los investigadores, la justicia, parte del gobierno, lo que quieren saber es si esas manchas de sangre, que son de 10 días antes, son... ¿Que dónde están esas manchas? Que están en un género cuadriculado, en una cinta magnética y en un trapo y en una cuerda. Después, son de 10 días antes, 10 días antes de que supuestamente lo secuestraran. La Gendarmería lo habría secuestrado. Sí. La pregunta es sencilla. Queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado, qué hicieron. Y exigimos una justicia independiente que investigue lo que pasó ahí alrededor, que determine. Todos vimos al gendarme ensangretado, todos vimos la represión, todos vimos eso. Todos sabemos que era imposible que hayan pasado por ahí mismo 3 investigaciones y no lo hayan encontrado a un pibe al costado del río. Dale, lo plantaron, está clarísimo eso. Bueno, ojalá algún día también haya justicia sobre el rol de los medios en esta historia, porque no es menor el rol de los medios. 679 Evolución. Multiplicar es más que nunca la tarea. Acompáñanos. Sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video. Detrás de las noticias se esconde el poder. Detrás de las noticias está el interés. Detrás de las noticias se mueven las divisas de aquellos que cotizan lo que vas a ver. Detrás de las noticias está la intención. Detrás de las noticias manipulación. La libertad de prensa la tienen las empresas y para ellos la presa es tu opinión.